En la sesión de hoy vamos a terminar el capítulo 9, o sea, el capítulo 14, perdón, que es la maquinaria y la gran industria. Vamos a profundizar sobre los acápites 8, 9 y 10. He pensado que era interesante hacer aunque sea un refrescamiento de los contenidos anteriores, aunque sea mencionarlos, ¿no? Trabajamos en las anteriores sesiones los 7 primeros subacápites: el desarrollo de la maquinaria, transferencia de valor de la maquinaria al producto, efectos inmediatos que la industria mecánica ejerce sobre el obrero. Luego los apartados que hay dentro del subacápite 3, que es la apropiación de fuerzas de trabajo subsidiarias por el capital, trabajo femenino infantil, prolongación de la jornada laboral, intensificación del trabajo. Luego, en el subacápite 4, la fábrica, lucha entre el obrero y la máquina, la teoría de la compensación respecto a los obreros desplazados por la maquinaria, repulsión y atracción de obreros al desarrollarse la industria mecanizada y, como ejemplo, la crisis de la industria algodonera. Y hoy trabajaremos primero la revolución operada por la gran industria en la manufactura, la artesanía y la industria domiciliaria. Veremos cómo se suprime o supone la supresión de la cooperación fundada en el artesanado y la división del trabajo, cómo repercute el régimen fabril sobre la manufactura y la industria domiciliaria. Veremos también un poco estas dos, la manufactura moderna y la industria domiciliaria. O sea, Marx nos pone muchos ejemplos y demás, y no entraré, no me alargaré demasiado, pero veremos un poco. Y luego la transición de la manufactura y la industria domiciliaria modernas a la gran industria, y cómo esta revolución se acelera al aplicarse las leyes fabriles. Luego el 9, la legislación fabril, brevemente las cláusulas sanitarias y educacionales y cómo se generaliza en Inglaterra. Y por último, la gran industria y agricultura. Vale, las primeras hojas, Marx nos dice que con la revolución operada por la gran industria en la manufactura, la artesanía y la industria moderna, se suprime la cooperación fundada en el artesanato y la división del trabajo por la introducción de la maquinaria, ¿no? Nos pone el ejemplo en el caso de la artesanía de la máquina segadora, y en el caso de la manufactura, la máquina para fabricar agujas de coser. Pero nos dice que aunque se vaya suprimiendo pues la cooperación y este tipo de visión de trabajo, hay fases transitorias antes de la producción a gran escala. En el caso de que la máquina ocupe el puesto, ¿no? La posición de la cooperación o de la manufactura, se siguen reproduciendo los fundamentos de la industria artesanal. Puede que eso, en la industria practicada en pequeña escala, pueda haber, se puede utilizar la fuerza motriz mecánica, pues en el caso de las fábricas, ¿no? Fábricas cottage, que están en casas, vamos, donde se alquila pues la máquina de vapor o pequeñas máquinas calóricas. Y nos dice que Marx que esta metamorfosis, ¿no? a la gran industria, pues presenta dificultades cuando la producción manufacturera del artículo no incluye una secuencia de procesos evolutivos, sino
una multiplicidad de procesos, ¿no? Entonces es hasta que se inventa pues, un autómata que ejecuta simultáneamente varios procesos heterogéneos que esta transición o la combinación de la metamorfosis pues, se da, ¿no? Después, en cuanto a la repercusión del régimen fabril sobre la manufactura y la industria domiciliaria y el consiguiente trastocamiento de la agricultura, pues se dan varios cambios, ¿no? Se va ampliando la escala de la producción, se modifica el carácter también, se disuelve la cristalización rígida inherente a la organización de las fases consecutivas del proceso de producción, se trastoca la composición del obrero global o del personal combinado de trabajo. En el caso del tipo de perfil, ¿no?, que se emplea, pues predomina el trabajo barato, ¿no?, que se compone pues, trabajo femenino, de niños, de muchas edades, como veremos después, y de obreros no calificados. Más nos dice que en el caso de la industria domiciliaria, que se está dando, ¿no? No tiene nada que ver con bueno, que está desarrollando, o que lleva desarrollándose tiempo, no tiene nada que ver con la anterior, donde había un artesanado urbano independiente, una economía campesina autónoma y ante todo un hogar donde residía la familia trabajadora. Esta industria domiciliaria se ha convertido ahora en el departamento exterior de la fábrica, de la manufactura o de la gran tienda. Sobre la manufactura y la industria domiciliaria entraremos un poco más a explicar después, como he dicho, pero dice que la explotación de fuerzas de trabajo baratas e inmaduras es, en el caso de estas dos, mucha más desvergonzada que en la industria fabril. Y dice que la economización de los medios de producción, el despilfarro más despiadado de la fuerza de trabajo, como el despojo de los supuestos normales de la función laboral, pone ahora tanto más de relieve su aspecto antagónico y homicida, cuanto menos desarrolladas están en un ramo industrial la fuerza productiva social del trabajo y la base técnica de los procesos combinados de trabajo. Y ahora veremos eso, pues ¿por qué? ¿Por qué es más desvergonzada en este caso? ¿O por qué pues eso, supone pues una mayor o unas peores condiciones? Ahora veremos. Primero, en el caso de la manufactura moderna, Marx nos pone varios ejemplos de cómo los economistas, de cómo los capitalistas economizan las condiciones de trabajo. Dice que hay muchísimo material gracias a los Public Health Reports en diversas ramas productivas, ¿no?, donde los obreros pues, están en situaciones totalmente insalubres, un exceso de trabajo o también que ese trabajo sea pesado. También contraen muchas enfermedades, emplean a niños de entre 4 a 6 años e incluso veremos que en la industria domiciliaria, por ejemplo, también pues, niños más de menor edad, según los reportes, las investigaciones que se llevan a cabo. Y bueno, pues comenta más. Muchos hombres y mujeres duermen en chozas, las cuales pues muchas son modelos de desorden, de suciedad y polvo, y también pues, predomina bastante una tasa considerable de alcoholismo. Y también pues explica cómo
para los obreros es totalmente imposible pues, insistir en pues, asegurar o defender sus derechos sanitarios. Y bueno, estos mayormente se dan eso en talleres, que tampoco entra, creo, demasiado en especificar qué tipo de talleres eran, ¿no? Pero pone eso, muchísimos ejemplos de pues, talleres no pequeños, o sea, más grandes que igual, bueno, cada vez más grandes, ¿no? Pero también, pues, que no aseguraban unos mínimos, pues, de esto, de aire, de que hubiera espacio suficiente, de que hubiera ventilación y demás. Después, en relación a la industria domiciliaria moderna, pues mayormente, bueno, explica o comenta Marx diferentes partes de Inglaterra, ¿no? Donde se da este tipo de sistema y es en diferentes, o sea, se da en diferentes aldeas apartadas, ¿no? En este caso hay cada vez menos trabajadoras, porque mayormente son trabajadoras, en buena condición de salud. En este caso también pues, se emplean niños y, como he dicho, pues más, o sea, menores de edad. Nos explica que hay dos tipos de industria domiciliarias, que una se llama el finishing, ¿no? Que es dar la última mano a las puntillas fabricadas a máquina, por ejemplo. Y este tipo bueno, el finishing o este tipo de trabajo pues se da en las casas de patronas, que también estas mujeres pues son pobres y es el local de trabajo es parte de su casa. Y luego también este tipo de, ¿no? El finishing, o sea, el terminar pues un producto que ya se ha elaborado con máquinas y demás, o sea, es como el último retoque, ¿no? Este también lo realizan o lo realizaban mujeres que trabajaban en sus propias casas. Luego, el segundo tipo, ¿no? De trabajo no es ya un último retoque, un último puesta en marcha, ¿no? Y nos pone el ejemplo de la confección de encajes de bolillos. Y también o sea, empieza con este y luego el trenzado de paja. Aquí, pues en este caso, hay varias escuelas, ¿no? Pues, escuelas puntilleras, escuelas de trenzar pajas y también pues hay casas, ¿no? De jornaleros que también se utilizan para realizar este tipo de trabajos. Y sobre estos dos tipos de bueno, de trabajos o de modos de trabajo, nos menciona también Marx que el salario, ¿no? Ya de por sí muy reducido, puede ser más reducido aún por el sistema de bonos, ¿no? Que también era utilizado o impuesto en este tipo de trabajos. Y como hemos dicho anteriormente, pues es como el patio trasero de la industria, ¿no? O sea, al final dependen pues, de la manufactura o de la gran industria para poder pues, tener pedidos, tener trabajo, ¿no? Vale. En la última parte de este subacápite 8, Marx nos dice que esta transición de la manufactura y la industria domiciliaria moderna a la gran industria, bueno, nos dice, bueno, que luego explicaré, pues,
que esta revolución, ¿no? Este cambio, esta metamorfosis se acelera al aplicarse las leyes fabriles. Nos dice más que el abaratamiento de la fuerza de trabajo por el mero empleo abusivo de las fuerzas de trabajo femeninas y maduras, por el mero despojo de todas las condiciones normales de trabajo y de la vida y la simple brutalidad del trabajo excesivo y del trabajo nocturno, tropieza con barreras naturales que es imposible franquear. Y lo mismo ocurre con el abaratamiento de las mercancías y la explotación capitalista fundada sobre esas bases. Claro, aquí yo no especifica cuáles son las barreras naturales, ¿no? Claro, yo no lo he asociado directamente a las leyes fabriles porque me parece que esto sí acelera, pero ya hay unas condiciones anteriores, ¿no? Que nos menciona Marx en la página, en unas páginas más adelante, en la 574, ¿no? Donde nos dice que un mercado en expansión y la competencia entre los capitalistas que se ampliaba con rapidez, pues entiendo yo que conlleva, ¿no? Pues que los pequeños capitalistas anteriores, o sea, modos de producción en una escala más pequeña, pues es cada vez más difícil que compitan con pues, industrias o bueno, modos de producción en una escala cada vez más mayor, ¿no? Porque al final, pues, como hemos visto anteriormente, pues el grado de explotación y la capacidad de generar plusvalor pues es mayor cuando se emplean más obreros al mismo tiempo, en una escala mayor. Y entonces pues lo he asociado un poco con eso, que luego me diréis pues si también meteréis aquí pues lo de la barrera natural, lo entenderíais como, o sea, que también se refiere más a lo que son las leyes fabriles. Entonces, en este contexto, pues suena la hora de introducir la maquinaria. En la página 578 nos dice más que la revolución industrial, que se verifica como producto de un proceso natural, es acelerada artificialmente por la extensión de las leyes fabriles a todos los ramos de la industria. Inglaterra experimenta actualmente en la mayor parte de las demás industrias la transmutación de la manufactura, de la artesanía y de la industria domiciliaria en explotación fabril, después de que todas esas formas enteramente modificadas, corroídas y desfiguradas bajo la influencia de la gran industria, hubieran reproducido desde hacía mucho tiempo e incluso ampliado todas las monstruosidades del sistema fabril, pero no los aspectos positivos de su desarrollo. En general, la bravura del sudor y la sangre humanos transformados en mercancía han sido lo que ha expandido constantemente y expande día a día el mercado donde se colocan los productos y para Inglaterra, ante todo, también el mercado colonial. Y en particular, en el caso de la manufactura, la industria artesanal y la industria domiciliaria, la explotación ilimitada de fuerzas de trabajo baratas no ya ha constituido el único fundamento de su capacidad de competir. Entonces, ahí veo que claro, o sea, no solo es la competencia, ¿no? Que he comentado antes, ¿no? Entre pues, pequeños capitalistas y grandes capitalistas, sino también pues estas leyes coercitivas, ¿no? Del Estado pues, van a suponer pues, van a acelerar, ¿no? La transformación de estas formas en la gran industria o a la gran industria porque no pueden seguir, ¿no? Pues, llevando a cabo este tipo de modo de producción, aunque veamos que esto también se da poco a poco, o sea, no siguen ¿cómo se dice?
O sea, que al final estas leyes fabriles pues tienen sus limitaciones y no, o sea, aunque cambien algunas cosas, pues bueno, todavía tienen muchas limitaciones, ¿no? Vale. Marx nos dice que el trastocamiento del modo social de explotación, ese producto necesario de la metamorfosis operada en el medio de producción, se verifica a través de una abigarrada maraña de formas de transición, que es a lo que voy. Las mismas pues, varían por una serie de cuestiones, como la escala y el periodo en que la máquina quemarse, en este caso, menciona pues, la máquina de coser, ¿no? Entonces varían con la escala y el periodo en que la máquina, en este caso la de coser, se haya apoderado de uno u otro ramo industrial, según la situación de los obreros, la preponderancia de la manufactura, del artesanado o de la industria domiciliaria, el alquiler de los locales de trabajo, etc. Pero aunque eso, o sea, el abigarramiento, ¿no? Pues el que estas transiciones pues, se den más rápido o más lentamente, pues no oculta que la tendencia está ahí, ¿no? Hacia la conversión de las mismas en sistema fabril propiamente dicho. Y esta tendencia, en el caso de la máquina de coser, es fomentada gracias a que la multiplicidad de sus aplicaciones induce a la unificación en el mismo local y bajo el mismo mando del capital de ramos de la actividad antes separados, por la circunstancia de que las labores de costura preparatorias y algunas otras operaciones se ejecutan de la manera más adecuada en el lugar donde funciona la máquina. Y también pues, por la inevitable expropiación de los artesanos y obreros a domicilio que producen con sus propias máquinas. Porque estos al final se ven obligados a venderlas o alquilarlas. También hay que tener en cuenta que los cambios que siguen operándose en la construcción de las máquinas y su abaratamiento deprecian de manera igualmente constante los viejos modelos y hacen que solo sean lucrativos cuando, comprados a precios irrisorios, los emplean en masa grandes capitalistas. Luego, la regulación coactiva sobre el proceso de trabajo exige, por una parte, el aumento de la maquinaria y que el vapor, en el caso de la máquina de vapor, supla a los músculos como fuerza motriz. Por otra parte, para ganar en el espacio lo que pierde en el tiempo, se amplían los medios de producción utilizados en común. Y supone pues, mayor concentración de los medios de producción y mayor aglomeración de obreros. Me parece eso interesante cómo esta regulación, ¿no? Sobre todo, bueno, claro, una condición esencial del régimen fabril es pues, que exista una seguridad normal en el resultado, ¿no? En la producción de determinada cantidad de mercancía o del efecto útil perseguido en un espacio de tiempo dado. Y esto, pues, se vuelve más necesario cuando se imponen las leyes fabriles con la necesidad de las pausas y demás. Y de los también, por mencionar, el sistema de relevos, ¿no? Como pues se elimina en algunos casos, ¿no? En otros no. En el caso de los niños, sobre todo. Y bueno, las pausas que en su regulación de la jornada laboral fija la ley presuponen que el trabajo se detenga súbita y periódicamente sin que ello perjudique al artículo que se encuentra en proceso de producción. Entonces, Marx nos dice que al principio, ¿no? Cuando esto se impone, pues es más fácil que
que se lleve a cabo en las industrias mecánicas, pero que, bueno, que luego las demás ramas industriales pues, consiguen que esto no suponga una pérdida en su producto total, ¿no? Y bueno, curioso eso, como la regulación de la jornada también pues, tropieza con hábitos irregulares de los obreros, ¿no? Donde predomina el pago a destajo y donde la pérdida de tiempo en una parte del día o de la semana, o más que pérdida que pues no pueden con su vida, ¿no? Entiendo yo también, puede subsanarse trabajando después de manera excesiva o por la noche. Esto es un poco lo que se quería imponer con la ley, que luego también pues, vemos que no desaparecen este tipo de condiciones del todo, porque hoy día pues, todavía podemos ver que siguen, pero esto es un poco de forma general, ¿no? Y es a lo que me remito un poco. Además de los altibajos periódicos generales del ciclo industrial y de las oscilaciones particulares del mercado en cada ramo de la producción, tenemos también lo que se llama la temporada, ya se base en la periodicidad de las estaciones del año propicias a la navegación o a la moda, y el carácter súbito con que se formulan grandes pedidos a ejecutar en plazo brevísimo. Y claro, esto, lo que es la temporada, pues se daba en fábricas y manufacturas donde no estaban sometidas a la ley fabril. Este fenómeno de la temporada cría sistemáticamente un ejército industrial de reserva, siempre disponible, diezmado durante una parte del año, bajo eh, una jornada laboral inhumana y degradado, ¿no? Durante la otra por la carencia de trabajo. O sea, dependían un poco de eso, del momento en el que podían, ¿no? Trabajar. Ya no podían, como antes, ¿no? Como eran momentos anteriores en los que se podía trabajar pues, por anticipado, ¿no? En los periodos donde no había ese exceso de trabajo. Y además, en la nota 289 dice Marx también que despoja de jornaleros el campo, en gran parte colma de pordioserios la ciudad y en invierno mata de hambre a algunos que se avergüencen de mendigar. O sea, que esto afecta un poco a diferentes pues, trabajos o esferas, ¿no? De la producción. En Marx menciona la Children's Employment Commission, la cual demuestra que en algunas industrias la regulación de la jornada laboral constituye el primer freno racional aplicado a los desmesurados caprichos de la moda, homicidas, carentes de sentido, incomparables de por sí con el sistema de la gran industria. El desarrollo de la navegación oceánica y de los medios de comunicación en general ha eliminado el único fundamento técnico del trabajo de temporada, que todas las demás circunstancias presuntamente incontrolables se suprimen construyendo nuevos edificios, alargando maquinaria, aumentando el número de obreros ocupados simultáneamente y gracias a la repercusión que se opera de suyo sobre el sistema del comercio al por mayor. Pues el capital solo consiente en tal trastocamiento pues, bajo la presión de una resolución parlamentaria de validez general que regule por la fuerza de la ley la jornada laboral. En el empiece del subcapítulo 9, Marx nos dice que la legislación fabril es la primera reacción planificada y consciente de la sociedad sobre la figura natural de su proceso de producción. Es, como hemos visto, un producto necesario de la gran industria.
En el caso de las cláusulas sanitarias, estas son extremadamente insuficientes y encima tenemos que tener en cuenta que los fabricantes pues, muestran sistemáticamente una resistencia fanática contra la cláusula que les impone incrementar, ¿no? Un desembolso para proteger los miembros de su mano de obra. Y esto en un contexto donde pues, se han dado los últimos 20 años pues, con la introducción de la maquinaria y estando pues, bajo una presión constante, ¿no? Y no con las necesarias con la necesaria seguridad, ¿no? Para poder llevar a cabo el trabajo, pues se habían incrementado los accidentes muchísimo y que podían haber sido evitados pues, con invertir un poco de dinero. Y, por ejemplo, en el caso de la alfarería, en la industria alfarera, pues con solo limpiar y blanquear talleres, pues se hubiera ahorrado muchísimas muertes, ¿no? En la página 587 nos dice Marx que la imposición legal de la cantidad de aire necesaria para cada obrero en los talleres expropiaría directamente y de un solo golpe a miles de pequeños capitalistas. Atacaría la raíz del modo de producción capitalista de producción, es decir, la autovalorización que el capital, grande o pequeño, alcanza mediante la compra y el consumo libres de la fuerza de trabajo. Esto, pues eso, vemos que no, o sea, que estos accidentes, que estas enfermedades, pues son inherentes al modo de producción capitalista y no, o sea, aunque se llevan a cabo unas mejoras, pues que no van a desaparecer con leyes o regulaciones, ¿no? Sobre las cláusulas educacionales, dice Marx que aunque tomadas en su conjunto son mezquinas, proclaman la enseñanza elemental como condición obligatoria del trabajo. El sistema de mitad trabajo y mitad escuela convierte a cada una de las dos ocupaciones en descanso y esparcimiento con respecto de la otra. Y en consecuencia ambas son mucho más adecuadas para el niño que la duración ininterrumpida de una de las dos. La combinación de la instrucción y la gimnasia con el trabajo manual. Claro, siempre que este trabajo manual no sea excesivo, repugnante ni insalubre. Pero bueno, me parece interesante cómo, Marx, este capítulo, pues en este capítulo empieza Marx a plantear pues, posibles proyecciones históricas de lo que sería pues una organización superior, un modo de producción superior, da pequeños esbozos y plantea un poco pues, la crítica, la contradicción entre la producción social del trabajo y la protección privada en el caso concreto de la industria fabril. Nos dice en la página 593, la industria moderna, mediante la maquinaria, los procesos químicos y otros procedimientos, revoluciona constantemente con el fundamento técnico de la producción, las funciones de los obreros y las combinaciones sociales del proceso laboral. Con ellas revoluciona constantemente la división del trabajo en el interior de la sociedad y arroja de manera incesante masas de capital y de obreros de un ramo de la producción a otro. Por otro lado, implica el cambio de trabajo, la fluidez
de la función, la movilidad omnifacética del obrero. Por otra parte, reproduce en su forma capitalista la vieja división del trabajo con sus particularidades petrificadas. Esta división del trabajo, ¿no?, con sus particularidades, ¿no?, yo la he asociado a que en la página 590, ¿no?, nos dice que hay una gran masa, una gran parte de los niños ocupados en las fábricas, manufacturas modernas, que también podemos decir lo mismo de adolescentes o obreros más adultos, ¿no? Una gran parte de los niños ocupados en las fábricas y manufacturas modernas, encadenados desde la edad más tierna a las manipulaciones más simples, sean explotados a lo largo de los años sin que se les enseñe un trabajo cualquiera, gracias al cual podrían ser útiles aunque fuera en la misma manufactura o fábrica. Cumplen los 17 años y cuando son despedidos, pues fracasan intentando encontrar otro trabajo por su ignorancia, su terquedad y su degeneración física e intelectual. Sabemos aquí cómo estamos viendo cómo abre la puerta, ¿no?, a que los obreros pues, puedan cambiar de trabajo, puedan, la rigidez en cuanto al proceso de trabajo ya no es como era antes, ¿no? Pero el obrero pues, sigue cumpliendo una función específica, ¿no? Y le hace, pues eso, ser, pues, bueno, no tener la instrucción adecuada, ser totalmente, bueno, tener muchísimas limitaciones, ¿no?, a la hora de poder moverse por por lo que es el mercado laboral, ¿no? Hemos visto cómo esta contradicción absoluta suprime toda estabilidad, firmeza y seguridad en la situación vital del obrero, a quien amenaza permanentemente con quitarle de las manos, junto al medio de trabajo, el medio de subsistencia, con hacer superflua su función parcial y con esta a él mismo. También supone pues, el despilfarro más desorbitado de las fuerzas de trabajo y los estragos de la anarquía social. Pero aquí Marx plantea, bueno, pues dice, pero si hoy en día el cambio de trabajo solo se impone como ley natural avasalladora y con el efecto ciegamente destructivo de una ley natural que por todas partes topa con obstáculos, la gran industria, precisamente por sus mismas catástrofes, convierte en cuestión de vida o muerte la necesidad de reconocer como ley social general de la producción el cambio de los trabajos y, por tanto, la mayor multilateralidad posible de los obreros. Posible, obligando al mismo tiempo a que las circunstancias adapten a la aplicación normal de dicha ley. Convierte en cuestión de vida o muerte el reemplazar al individuo parcial, al mero portador de una función social de detalle, por el individuo totalmente desarrollado, para el cual las diversas funciones sociales son modos alternativos de ponerse en actividad. Claro, abre la puerta, ¿no?, posibilita, se desarrolla la contradicción o las contradicciones, o las diferentes contradicciones, y nos dice, ¿no?, la inevitable conquista del poder político por la clase obrera también conquistará el debido lugar para la enseñanza tecnológica, teórica y práctica en las escuelas obreras. Pero tampoco cabe duda de que la forma capitalista de producción y las correspondientes condiciones económicas a las que están sometidos los obreros se hallan en contradicción diametral con tales fermentos revolucionarios y con la meta de los mismos, la abolición de la vieja división del trabajo. Y es eso, el desarrollo de las contradicciones de una forma histórica de producción es el único camino histórico que lleva a la disolución y transformación de la misma. Entonces ahí ve pues, el aspecto positivo de la contradicción y también pues en el caso particular de la industria fabril, ¿no? En la página
596 dice menciona como una cuestión que me parece bastante importante, ¿no? Dice que la gran industria le asigna a las mujeres, los adolescentes y los niños de uno u otro sexo fuera de la esfera doméstica un papel decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción, crea el nuevo fundamento económico en que descansará una forma superior de familia y de la relación entre ambos sexos, bajo las condiciones adecuadas. O sea, ahí deja como que no va a darse de por sí, ¿no? Que hay que realizar una serie de cosas, ¿no? Y bajo las condiciones adecuadas, la composición del personal obrero, la combinación de individuos de uno u otro sexo y de las más diferentes edades, ha de trastocarse a la inversa en fuente de desarrollo humano. O sea que posibilita o se abre la posibilidad con la introducción de este perfil, ¿no? Trabajo femenino de jóvenes, de niños, ¿no? En algunos trabajos, en algunas funciones, pues la disolución de la familia o la superación de la familia. Pero, claro, esto dándose unas condiciones, ¿no? O creando esas condiciones. Y luego en la página 900, 900, estoy con los números hoy, 609, al hacer que maduren las condiciones materiales y la combinación social del proceso de producción, hace madurar las contradicciones y antagonismos de la forma capitalista de este proceso, y por ende, al mismo tiempo, los elementos creadores de una nueva sociedad y los factores que trastocan la sociedad vieja. Y en cuanto a la generalización de las leyes fabriles, pues dice que el Parlamento no se atrevió a rechazar las propuestas de la Comisión de 1863 como lo había hecho en su época con las de 1842. Y eso, pues a partir de 1864 empiezan a imponerse algunas leyes y van rectificándose pues, leyes para talleres y otras extensiones de esas leyes. Para acabar, sobre la gran industria y agricultura, su acápite corto pero muy interesante también, dice Marx que si bien el uso de la maquinaria en la agricultura está exento en gran parte de los perjuicios físicos que ocasiona al obrero fabril, su acción en cuanto a convertir en supernumerarios a los obreros es aún más intensa y no encuentra resistencia. En esta esfera, en la esfera de la agricultura, es donde la gran industria opera de la manera más revolucionaria. Los métodos de explotación más rutinarios e irracionales se van reemplazando por la aplicación consciente y tecnológica de la ciencia, se liquida el baluarte de la vieja sociedad, ¿no? Convirtiendo el campesinado en asalariado, las antítesis del campo se nivelan con las de la ciudad, crea los supuestos materiales de una síntesis nueva, superior, de la unión entre la agricultura y la industria sobre la base de sus figuras desarrolladas de manera antitética. Claro. Y dice, en la 612, mediante la destrucción de las circunstancias de ese metabolismo, circunstancias surgidas de manera puramente natural, la producción capitalista obliga a reconstituirlo sistemáticamente como ley reguladora de la producción social y bajo una forma adecuada al desarrollo pleno del hombre. Y vemos que eso, que como en el sistema fabril, pues se abre la posibilidad de otra forma de producción, de una forma más elevada de organización social. Y esto pues es igual, yo diría, lo más interesante o sea, las posibilidades que abre, ¿no? El desarrollo del modelo capitalista hasta este punto, pero sin embargo,
la producción capitalista, termina diciendo Marx en el capítulo, no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Y con esto, pues, he dejado muchas cosas, otras cosas, pues, he desarrollado más. Entonces, bueno, ahora empezamos por el turno de preguntas. Y luego de comentarios. Te dejo compartir aquí, ¿no? Vale. Yo no es una pregunta, pero con lo que has preguntado tú de lo de las barreras naturales, a ver si se referían a la ley Abril y demás, o sea, yo diría que se podrían referir, por lo que se podría considerar una barrera, pero yo diría que en este caso no se refiere. Yo creo que, o sea, yo creo que lo he comentado alguna vez, pero a mí me parece que por lo general Marx sí que hace una diferencia bastante sistemática entre lo que es una barrera y un límite. Que la barrera se puede entender, digamos, como algo que ni siquiera se corresponde a un límite físico, digamos, o sea, de imposibilidad física, porque que sé, cierto desplazamiento espacial puede ser un límite físico porque no se ha alcanzado una técnica suficiente, pero es una barrera para la dinámica de valorización y capital, por ejemplo. Pero bueno, yendo a lo que iba, que si no me voy a ir por las ramas para variar, esa barrera y el refiere pues es como algo, un obstáculo, digamos, que tú lo puedes rodear. En cambio, el límite se suele referir a algo que es, insisto, no físicamente, sino que es, digamos, es infranqueable. Es que tú por mucho que lo intentes franquear, pues dadas ciertas condiciones, nunca vas a llegar a un límite. Digamos, incluso matemáticamente, como se podría formular formalmente. Yo creo que en este caso, por barrera natural se refiere, que ahora mismo no lo encuentro, pero que se refiere al hecho de que eso, de que a partir de la explotación, pues que creo que dice en ese párrafo, porque, o sea, no sé exactamente qué párrafo lo dice, pero lo de memoria estaba justo en el momento cuando lo has citado, de que creo que dice pues de que es sobre la explotación pues, de las mujeres, los niños y no sé qué y demás. Pues yo creo que lo que se refiere, porque encima creo que el título, digamos, de ese apartado es algo así como del paso de la industria manufacturera o domiciliar y la industria fabril, sí. Se crea la barrera en el sentido de que el capitalismo puede llegar a un grado de explotación y de extracción de plusvalía que, digamos, en ese grado de desarrollo técnico pues se encuentra una barrera que es natural porque no puede, digamos, sobrepasar la masa, entonces ahí tiene que dar esa transición. Yo creo que en ese caso se refiere a eso, aunque bueno, también se podría. O sea, yo creo que en este caso no se refiere a eso, pero yo... O sea, yo lo he asociado más a la competencia, ¿no? A la competencia entre capitalistas y también o sea, claro, un tipo de producción, ¿no? A una escala, pues llega hasta donde llega en cuanto a, pues eso, a la competencia, o sea, a competir con otros, ¿no? Y también, pues que no amplía. ¿Qué página estaba? Sí, yo no lo sé. Esto es la página... De la nueva edición que lo tiene por ahí. Sí, está en el medio. Es de la 574, 72. Puedo mirar la nota de sí, nota. ¿Nota? O sea, pero al final, o sea, yo... Sí, 572 en sí. La 262. Pero eso, yo luego he cogido, o sea, he adelantado, ¿no? el apartado donde habla del mercado en expansión, de la competencia entre capitalistas, que es lo que yo veo que al final está todas esas formas de eso, de explotación de... No me sale el verbo. De esto, plusvalor, ¿no? No me sale. No me sale en castellano. Bueno. Entonces eso, que topa con unos límites, pero a los límites, bueno, que sí, va muriendo mucha gente, no van...
y son o sea, por un lado son las leyes fabriles las que regulan, ¿no? Y ven, que hemos comentado otras veces, la necesidad de asegurar la continuidad, ¿no? Del modo de producción capitalista porque, claro, estaban cargándose a muchísima gente, ¿no? Y que la población obrera, pues eso, estaba como estaba, ¿no? Pero también yo veo que como barrera natural es que eso no lo especifica, ¿eh? O sea, en este apartado no lo especifica. Entonces yo lo asociaba más a eso, a este tipo de, o sea, más a la competencia y a o sea, entre capitalistas más que la ley, ¿no? La ley coercitiva. Habla más de una de barreras naturales también cuando habla de que, por ejemplo, de que dice que al proceso de la producción, pues el hecho de regular, el hecho de que los obreros no estén hacinados y pues tengan más oxígeno de la cuenta, que al proceso de producción eso también se presenta como una barrera natural, creo que encima utiliza la misma palabra, que es como, pues hemos producido hasta aquí, entonces claro, pues si dejamos, bueno, que eso es el clásico. Eso es como el típico discurso capitalista, ¿no? Que es imposible hacer no sé qué porque si hacemos no sé qué, pues va a colapsar toda la industria. Y luego que resulta que se hace y que no pasa nada. Que se reducen pues, las jornadas laborales, que se... Pues, cualquier cosa. O sea, quiero decir, es un discurso muy típico dentro de esto. Pues si se sueña que es que no es para aquí hacer apología a ser más un socialdemócrata, ¿no? Pero si se suben las rentas a no sé qué pues, sector de la población, no sé cuántas empresas, va a ser una hecatombe económica porque se van a ir todos y va a ser esto el apocalipsis. Y luego pues, ocurre y pues no pasa nada. O sea, ese tipo de discurso. Y creo que para describir, por así decirlo, como ese fenómeno, creo que también utiliza el mismo término. Yo diría que aquí, o sea, por barreras naturales se refiere básicamente a lo que dice más adelante, es decir, llega un momento, o sea, más atrás, llega un momento en el que se está explotando de tal manera a las mujeres, a los niños o a los hombres por la noche que esa fuerza de trabajo no se puede reproducir. Es decir, es una barrera, yo entendería incluso física, es decir, no, dice que termina por trazar con ciertas barreras naturales que no es posible franquear, es decir, que llega un momento en el que esa gente se está muriendo y no se está pudiendo reproducir a la fuerza de trabajo. O sea, ya no porque no se reproduzcan ni siquiera los atributos bastante escasos en esa época, ¿no? Técnicos, por así decirlo, ¿no? Con las cláusulas educacionales, etcétera, ¿no? Sino que simplemente esa gente no puede acudir el día siguiente o al mes siguiente a trabajar porque o está enferma, se le ha cortado un dedo, o se ha muerto, o, es decir, yo en ese sentido, porque encima luego lo de la competencia lo dice como más adelante y no utiliza la palabra barreras naturales. Con ciertas barreras naturales que ya no es posible de franquear y lo mismo ocurre al abaratamiento de mercancías, a la explotación capitalista fundada sobre esas bases. Es decir, ocurre el mismo fenómeno, pero no con barreras naturales, sino con el abaratamiento de las mercancías. Es decir, que no es posible seguir así, hay que introducir maquinaria. Yo veo que este tipo de explotación de la fuerza de trabajo, como he dicho antes, posibilita esa expansión, ¿no? Del mercado y demás, pero luego eso que al final no se puede seguir manteniendo, por un lado, porque no pueden competir con o sea, capitales más grandes, ¿no? Y también por lo que decís, o sea, también por lo que decís y por las leyes fabriles, ¿no? O sea, un poco que son diferentes cosas las que suponen que este tipo de industrias, ¿no? Manufacturera, industria domiciliaria y demás, pues no puedan subsistir de cómo subsistían, o sea, de forma tan, no digo generalizada, pero sí que se fue poco a poco diluyendo, ¿no? Cada uno, o sea, pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Creo que has dicho otra cosa también, pero claro, no la recuerdo. Que estaba en el metro, estaba medio cortando y no he escrito muy bien. Pero igual no he dicho nada más, igual simplemente es que he entendido mal y estaba... De todos modos,
Yo creo que no hay más preguntas, pero bueno, porque eso es una cosa que quería comentarte, que estamos hablando de entre otras cosas de la legislación fabril. A mí me llama la atención, por ejemplo, en la Capitán 9, la frase con la que empieza, que puede parecer algo trivial, pero bueno, yo he visto algunos planteamientos que se dan, a lo mejor no es tan trivial, porque dice, la legislación fabril, esa primera reacción planificada y consciente de la sociedad sobre la figura natural de un proceso de producción, es como hemos visto, un producto necesario de la gran industria, al igual que el título y la algodón, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, esto me ha llevado a la reflexión un poco de que porque yo creo esto, sobre todo últimamente, yo creo que se destila mucho, ¿no? Del hecho de que cualquier, digamos, expresión consciente, digamos, es un producto, pues yo qué sé, es una personificación del capital, es un atributo del capital, o es un reflejo de una dinámica, pues, de dominación impersonal, que, pues, en efecto, pues lo pueden ser, como las leyes fabriles lo son, y de hecho lo dice, que dice que es un producto necesario de este tipo de relaciones, pero digamos que ese movimiento autónomo que se da, por así decirlo, no tiene por qué venir contrapuesto a una acción consciente o una acción planificada. Y esto me refiero, por ejemplo, también con la típica crítica que se le suele hacer a Lenin, que en este caso yo creo que no viene ni a cuento, porque es una tergiversación de cuando hace de lo de introducir la conciencia desde fuera, que dice, no, claro, es que no se puede introducir nada desde fuera de manera consciente, porque eso, digamos, es un ejercicio de voluntarismo, es un ejercicio de pensar que hay algo más allá del capital, cuando el capital pues subsume todo, básicamente, que lo cual es cierto, pero digamos que esa subsunción o esa cosa que ocurre en la sociedad dentro de las relaciones sociales capitalistas no excluye el hecho de que se puedan realizar, aunque sean productos necesarios, aunque sean, digamos, luego de ciertas relaciones, reacciones y organizaciones de manera planificada y consciente, que pues, pueden tener un efecto u otro, o pueden ser, pues yo qué sé, como la típica tesis que se suele decir de que el Partido Comunista no es más que, digamos, el catalizador de una tendencia histórica que pues está ahí, que va sola y demás. Vale, bueno, yo primero de todo tengo que decir que no me ha dado tiempo a leer el capítulo. Después, pero obviamente, o sea, lo tengo leído en otras ocasiones y me acuerdo de bastantes cosas, y especialmente sí que quería comentar una cosa de la Capite 10 sobre la gran industria de la agricultura y su relación con el ecologismo y toda esta movida, ¿no? Que es la clásica frase, ¿no? De esquilmar el suelo, socavar la tierra y el trabajador, tal y cual, ¿no? O sea, yo aquí sí que quería comentar dos cuestiones de crítica tanto al ecologismo como a un debate que hubo por Twitter, que estuvimos comentando tú y yo por WhatsApp hace tiempo, que ya te acordarás de qué era, pero cuando lo diga. Pero bueno, que está relacionado con el tema de la destrucción de las condiciones de reproducción del capital, del hombre y la naturaleza. Aquí, para mí, hay dos lecturas equivocadas. Primero vamos a empezar con la lectura ecologista, que es la lectura que plantea una especie de catastrofismo necesario del capital, es decir, bueno, la catástrofe natural, la destrucción de la tierra es algo inevitable, porque el capital necesariamente tiende a destruir la tierra. Pero Marx, al mismo tiempo que Marx dice que se socava la tierra al trabajo, dice, a la vez, mediante la destrucción de las circunstancias de ese metabolismo, circunstancias surgidas de manera puramente natural, la producción capitalista obliga a reconstituirlo sistemáticamente como ley reguladora de la producción social y bajo una forma adecuada al desarrollo pleno del hombre. Es decir, el capitalismo, al mismo tiempo que por su propia ley natural, o sea, es decir, por su propio desarrollo ciego, tiende a socavar a la naturaleza y al hombre, ¿no? Ya lo hemos visto con la cuestión de los trabajadores, cómo alarga la jornada laboral, introduce a trabajar a mujeres en condiciones físicas deplorables, y en el caso de la naturaleza, cómo tiende a destruirla y no hay más que ver a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, como ley natural necesaria, sistemáticamente tiende a regenerar esas condiciones, es decir, tienden, como ha comentado Ander, ¿no? Con la frase esa del apéndice 9, de forma natural, aplicación de leyes fabriles, por ejemplo, que regulan la explotación del hombre, y de forma natural también a la
regulación de la naturaleza, es decir, a la aplicación de ciertas leyes que impiden la explotación descarnada de la naturaleza. Eso está en su ADN. ¿Cuál es el otro problema de otra lectura? Y aquí es donde digo lo del debate de Twitter y tal, que hay quien plantea que como el capital necesariamente tiende a regenerar esas condiciones, entonces, bueno, pues el capital tiene la necesidad de no destruir el planeta. Bueno, pero estamos hablando de que el capital tiene la necesidad de, bueno, antes que regenerar el planeta, destruirlo. Es decir, está en una especie de círculo vicioso en el cual primero excede sus límites y luego tiende a compensar. Pero claro, ¿quién te dice a ti que en esa destrucción de esos límites llega un momento de no retorno, lo que se conoce dentro del ecologismo, ¿no? Como el punto crítico de no retorno, más allá de que los ecologistas utilicen esto para hablar de destruir un parque? Pero, ¿quién te dice a ti que no llega un momento en el cual se generan unas ciertas condiciones que impiden la reproducción de la propia relación de capital? Es decir, que nos cargamos el planeta hasta tal punto antes de poder regular esa explotación, nosotros, porque nosotros somos parte de la relación del capital. Esa es otra crítica al ecologismo. El ecologismo no, una parte del ecologismo que es no, los capitalistas destruyen no sé qué. Bueno, que la relación del capital formamos parte todos. El problema es la relación, no el capitalista en concreto. Pero bueno, no, pero como esto también puede conducir a un punto de no retorno. Y esto se puede aplicar a otras cosas como también, pues, como a la cuestión de las armas nucleares. O sea, el capitalismo por necesidad tiende a la necesidad de destruir el planeta a través de armas nucleares. No, pero genera la posibilidad de hacerlo. Y en cualquier momento alguien aprieta el botón rojo y destruye media humanidad y probablemente se acabó el capitalismo y haya otras fuerzas productivas que, bueno, se relacionen de forma, ¿no? Se formen nuevas relaciones de producción, como se ven en estas películas apocalípticas, ¿no? En plan Mad Max o The Walking Dead, no sé qué, las relaciones sociales no son capitalistas porque las fuerzas productivas no están tan desarrolladas como en la actualidad, ¿no? Entonces, esas dos lecturas, para mí, el ecologismo, por una parte, planteamiento absolutamente catastrofista, y el otra lectura que es en plan, bueno, pues el capital tiende básicamente a salvarnos a todos, a salvar a toda la humanidad, decía uno en Twitter el otro día, y cosas así, sin más. Puto Twitter. La primera era la que ha dicho Adrián. Hilando también con lo que dice Adrián, la frase de... Es que yo creo que la frase de la producción capitalista lo va a reconstruir temáticamente como el recuerdo de la etcétera, yo creo que tiene un poco de trampa. Y tiene un poco de trampa en qué sentido. Porque igual tampoco soy capaz de cuadrarlo exactamente, cronológicamente, pero Marx el término este de metabolismo, etcétera, lo utiliza porque, de hecho, creo que algunos años antes de que se publique este primer tomo, empecé a leer un agrónomo que es von Liebig, o no sé cómo se pronuncia, o algo así, que, pues bueno... Liebig. Liebig. Está citado justo en la siguiente. Sí. Eso es, pues, o sea, yo ya sabía que aquí ya lo había leído. Entonces, digamos que empieza a leer Liebig y es, digamos, un tipo que a Marx le fascina, pues, o sea, digamos, encuentra en Liebig, pues lo mismo que encuentra para otras cosas en Darwin, o sea, digamos, como un respaldo científico parcial a, digamos, pues los planteamientos igual más generales que plantea. ¿Cuál es esta cuestión? Que le fascina, porque, claro, al principio encuentra que tiene un problema, que es un problema muy clásico, que yo creo que de esto preocupa bastante en los escritos que estuvimos leyendo en el pasado, es todo el tema del maltusianismo, ¿no? De cómo la población crece, pues llega a un punto, pues es que eso, digamos, se establece ahí pues como una especie de límite físico, vamos a llamarlo, en el cual pues ya no se puede crecer más. Y porque pues, se degrada la tierra, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con este señor agrónomo cuando lee pues, el tratado este que tiene como que hecho que se llama química orgánica, el tratado como tal? Es que claro, que descubre que si tú pues a la tierra le alimentas con ciertas cosas, pues que la tierra pues, vuelve a ser productiva, pues no pierde pues, los nutrientes, las sales, lo que quieras y todo esto. Entonces, yo diría que aquí más cuando escribe esto, y de hecho hasta bastante tarde, porque yo creo que luego el último viraje lo tiene... o sea, bueno, el último viraje, porque este sería el primer viraje, porque antes, claro, lo que refutaba el maltusianismo, igual lo refutaba de otras maneras, como diciendo de que, bueno, de que la población no era... Hay un problema, pero digamos que sí que planteaba que la tierra no era renovable en
ese sentido. Los recursos de la tierra se ha desagotado. Entonces aquí tienes el primer viraje, pero luego posteriormente tienen el siguiente viraje, que yo creo que en parte también es porque empieza a leer más cosas sobre Liebig y otros agrónomos, que es que aunque sí puede reformular ciertas cosas de la, pues eso, de la tierra, tampoco se acaba de regenerar totalmente. La regeneración de esa tierra que viene acompañada de la... Aquí no sé si lo cita, pero lo otro que lo suele citar bastante es lo de las guerras del guano y todo este rollo. Pues claro, cuando se acaba el guano, pues un modo de fertilizar la tierra, pues desaparece literalmente. Entonces, como que tiene ese viraje un poco en el que otra vez dice como, bueno, eso de que la tierra, digamos, se puede producir, por así decirlo, tierra, como que no lo acaba de ver tan claro. Entonces a mí eso es, digamos, lo primero que me preocuparía en el sentido de decir de que yo no sé hasta qué punto, si esto lo volvería a redactar en sus últimos años de vida, seguiría diciendo lo mismo. En cualquier caso, o sea, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Adrián, pero yo por matizar justo la frase. Y luego las otras dos cosas que tenía para comentar es que sí, que yo tampoco sea especialmente fan, pero esto, por ejemplo, es una de las párrafos que también suele ser muy famoso dentro del ecologismo, específicamente dentro del ecologismo marxista, con el término este que es muy famoso, que es el de... bueno, en castellano no sé cómo es, en euskera es eustura metabólica y en inglés es metabolic rift, no sé si se traduce como ruptura o brecha o no sé cómo coño se traduce, que es del Bellamy Foster, el director de la Monthly Review, que, bueno, aunque sí que es verdad que, porque normalmente se le suele acusar bastante de que no, que Marx no utiliza ese término, etcétera, etcétera, y sí es cierto que igual no lo utiliza explícitamente, como que, bueno, dentro de lo que cabe, sí que tiene visos de que, pues eso, que Marx sí, digamos, como que pilla de que ahí hay un punto que es precisamente lo que ha dicho Adrián, de que sí, por necesidad lo regenera, pero también por necesidad lo agota, entonces ahí hay, digamos, un margen más o menos estrecho en el que ciertamente acaba de romper ese metabolismo, entonces como acaba de romper ese metabolismo, pues el ser humano, pues por la razón que sea, pues no pueda seguir reproduciéndose o no pueda seguir reproduciéndose en ciertos grados o en ciertas maneras. Eso lo primero. Y luego lo segundo es que es otra cosa igual más plic y más pedante. Este apartado también se suele utilizar mucho, siguiendo con la crítica que hace Lukács en muchos sitios, pero sobre todo igual la más famosa es Historia y Conciencia de Clase, pues, el rollo este de que si la dialéctica se puede aplicar a la naturaleza o no, etcétera, etcétera. Entonces, tirando un poco de ese hilo, que Lukács dice, por cierto, que no, aunque bueno, luego que sí, se medio retracta, pero a Engels le sigue pareciendo mal, bueno, sin más cosas de Lukács, que tiene sus vaivenes el señor. Los heterodoxos sobre todo suelen utilizar esta frase un poco yo también idea desconceptualizada, para decir como que en Marx hay una especie de dualismo, también los heterodoxos, muchos hegelianos marxistas, de que en Marx hay como una especie de dualismo de sujeto y objeto, porque claro, dice que hay una escisión entre el objeto que sería la tierra y el sujeto que sería el ser humano, etcétera, etcétera, igual. O sea, yo diría que, bueno, cojas esta frase y pues evidentemente dice el hombre y la tierra, y no dice el hombre, tierra o otra cosa así. O sea, yo creo que se puede ver bastante claramente que para Marx, digamos, el hombre y la naturaleza, o la tierra, como se quiere llamar, o sea, constituyen una unidad, y se puede ver en los escritos de juventud y en los escritos más tardíos. O sea, que eso es una continuidad. Entonces, que en ese sentido, esa crítica, incluso por parte de Lukács, aunque yo le quiero mucho, se me parece una soberana estupidez. O sea, pero bueno, creo que sobre este tema... Yo eso, de lo de Lukács, mira a ver si puedes pasarme esas citas, porque yo es que de verdad que cuando leía Lukács no entendí dónde decía exactamente eso de que la dialéctica de la naturaleza no existe, la crítica a Engels, te lo juro que yo no sé si me perdí las páginas o algo, pero no... Es que están en medio de una cantidad de patrañas Sí. infumable. Bueno, pero es que Bueno, infumable. es una crítica un poco extraña, porque esto igual trasciende el tema de esto, que es una crítica un poco extraña porque, claro, ahí la crítica se suele coger lo que dice en el prólogo el propio Lukács. Entonces, claro, como lo dice Lukács, pues es cierto, pero luego sí que es verdad que tú en Historia y Conciencia de Clase tú empiezas a leer, está un poco oscuro y de todos modos hay un momento que dicen como que, bueno, que hay una dialéctica que se aplica al margen de los sujetos, como que... Pues es que, pues es, bueno, como suelen ser los escritos de Lukács, que suelen ser bastante oscuros, pero digamos como que en esos escritos la tesis fuerte de Lukács sí que es ese sentido más heterodoxa,
en contra pues, de la ortodoxia que podría ser pues, el Diamat, etcétera, etcétera, y la escolástica soviética que tanto le gusta a Joaquín. Sí que suele ser más como una lectura de la dialéctica se aplica solo al ser humano, no a la naturaleza, porque pues, las leyes dialécticas son un propio ejercicio de pensar y este tipo de cosas. Pero sí, bueno, sí que es verdad que es una crítica y una cosa también que se suele sacar por parte de Lucas que yo diría que hay que cogerla con pinzas, por eso, porque lo he dicho, porque se suele como citar muy acríticamente, yo creo, el prólogo famoso, y luego en cuanto al contenido habría que ver exactamente lo que dice o no, porque dice muchas cosas y muchas veces contradictorias. Pero Lukács es un autor, yo diría, bastante contradictorio en el que suele decir, como siempre así, que tiene muy pocas cosas que son una continuidad en torno a la teoría de la estética. A lo mejor tiene muchos visos de continuidad, pero vamos, el resto es que Lukács apenas está en 40 años casi. Sí, muchos. A veces esta parte del Capital, precisamente por lo vegarrado de las notas a pie de página, mucha gente se las salta, muchas de ellas, y no se centra en su estudio sistemático como en otros apartados. Sin embargo, a mí me parece que tiene una importancia grande porque, Marx lo dice en un momento, solamente, como se encuentra la cita, mediante el desarrollo de las contradicciones de una forma histórica de producción es el único camino histórico que lleva a la disolución y transformación de la misma. Eso por lo que se refiere a la dialéctica. Claro, lo que aquí más nos estás poniendo es el despliegue de las contradicciones en la fase de construcción del capitalismo, mediante contradicciones de todo tipo, contradicciones con el modo de producción anterior, contradicciones con las fases de transición, el trabajo doméstico, en la manufactura y las propias contradicciones de la producción fabril consigo misma. Y, bueno, al mismo tiempo que muestra el enorme, lo que dice al final del apartado este que tanto le interesa a los ecologistas y que tanto peso le habéis dado, dice el capital, la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Y nos va haciendo una descripción, ramo por ramo, sector por sector, tipo de grado de desarrollo de la producción capitalista, trabajo doméstico, trabajo manufactura, trabajo fabril, de cómo se va destruyendo físicamente, y emplea todo el rato palabras gruesas, crimen, hambre, bueno, en fin, todas las palabras que aparecen todo el rato. Y sin embargo, dice, a pesar de todo, eso lo podría ver, se podría deducir también de su interpretación, que solamente es del tema de la tierra, cuando habla del trabajo, dice, a pesar de todo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que de esas contradicciones, en su expresión máxima, surja algo nuevo, y habla del socialismo. Bajo las condiciones adecuadas ha de trastocarse en fuente de desarrollo humano, dice en la página 596. Incluso, después de denunciar continuamente el uso de niños de 6 años, de niños de 3 años, el uso de las mujeres como forma de trabajo barato, ¿cierto? Que es muy interesante porque nos demuestra que las mujeres siempre están vinculadas al proceso de producción capitalista. Otra cosa es las mujeres de la burguesía, pero la mujer obrera mayoritariamente en la industria desde el principio. Y dice, ojo, dice, pero a pesar de todo, a pesar de el ataque físico contra las condiciones físicas, materiales de las mujeres y de los niños, dice en la página esta 596, no deja de ser cierto que la gran industria, al asignar a las mujeres, los adolescentes y los niños de uno u otro sexo,
fuera de la esfera doméstica, un papel decisivo en los procesos socialmente organizados, aunque sea como carne de cañón, como materia a dilapidar, etc. Crea el nuevo fundamento económico en el que descansará una forma superior de la relación entre ambos sexos y una forma superior de la familia. Bueno, si la parte final de la sección sexta, décima, pues es muy citada efectivamente por los ecologistas, esta tendría que ser esta parte donde habla de la familia, de la página 595 a la 596, de la interpretación marxista de los movimientos de emancipación de la mujer. Porque dice, precisamente del acabamiento, del sojuzgamiento, de la sobreexplotación de las mujeres y de los niños, surge el potencial, todo lo cual, dice, configurará una sucesión histórica de desarrollos que cuando se supere la forma capitalista, bajo las condiciones adecuadas, ha de trastocarse en fuente de desarrollo humano. Eso por un punto. Otro aspecto que me parece relevante es cómo a lo largo del texto más va no previendo lo que va a haber en el futuro, pero tiene también una perspectiva que se adelanta a su propia época. Por ejemplo, en la página 560, en una nota a pie de página, recuerda que en el momento en que en Estados Unidos comience a desarrollarse el sistema fabril, lo va a hacer 560. La nota de página 560. No, la página 560, que no me acuerdo qué página es. ¿Qué nota? Eso es al principio 147. del capítulo. 247. Es justo Sí. antes del capítulo que sigue de la repercusión del 5 de abril sobre la manufactura y el libro 29. Pero ahí dice cómo cuando empieza en Estados Unidos, precisamente por el punto de partida en que se encuentra, que no es el de la vieja Europa, el proceso de concentración va a ser mucho más acelerado. Ahí está anunciando algo que va a ocurrir, pues esto es el 68, 20 años después por lo menos. Años 80, 90 del siglo XIX, cuando se conforman las grandes corporaciones norteamericanas. En la 592, vuelvo a insistir, un tema que he hablado, el papel que tiene el trabajo sistemático desde la ciencia del cambio técnico, de la innovación. Introduce incluso expresiones propias del taylorismo. Cuando habla, la tecnología descubrió asimismo los pocos grandes formas fundamentales del movimiento. Taylorismo es el análisis de tiempos y movimientos, el control de tiempos y movimientos de los obreros. Lo estaba adelantando. En la página 582 hace referencia a lo que hoy parece supermoderno y que ya existía en la época en que escribe el Capital, que es el just in time. Porque habla de que desaparece el recurso a los depósitos. En vez de comprar de lo que hay en depósito, como era antes la costumbre, colocan pedidos que requieren ejecución inmediata. Oiga, pero si es que esto es el just in time. Tener cero almacén en el almacén y todo, llega el pedido, suministrarlo, llega el pedido, suministrarlo. Es decir, que un análisis tan prolijo y tan detallado parece que, por ejemplo, debería ser necesario hoy, si queremos identificar que, no sé, que en el capitalismo del siglo XXI hay un cambio estructural, no solo de forma, sino de contenido, como dice Marx en el principio de la sección 8, en el funcionamiento del capitalismo. ¿En qué consiste? Porque hay quien habla, por ejemplo, en Varoufakis, del tecnofeudalismo, pero no lo analiza con este grado de sistematicidad e identificando cuáles son esos factores de ese nuevo capitalismo en su relación con la explotación de la fuerza de trabajo. O hay quien habla de que, por ejemplo, el congreso que va a celebrar la Facultad de Filosofía de Madrid, de la Complutense, no es que el neoliberalismo, los Hayek y compañía, bueno, dice, no, es que el neoliberalismo ha modificado. Oiga, ¿qué ha modificado el neoliberalismo?
¿Dónde está la modificación estructural fundamental? Como el paso de la manufactura a la fábrica. Eso sí que es un paso fundamental. ¿Dónde está el cambio no solo de forma, sino de contenido que expresa el neoliberalismo respecto al capitalismo de los años 60 o 70? No existe. Por lo cual hoy se utiliza con una cierta ligereza, lo que más insiste aquí, que hay que hacerlo con gran sistematicidad. Y luego, finalmente, una cuestión puntual, que no tiene, y es que el traductor dice que la nota 319, creo que era, 319 bis, aparece en la tercera y cuarta edición exactamente igual como en la segunda, salvo en la primera frase, lo cual pues no lo entiendo, porque en la nota se habla de cosas del año 1872 y la primera y la segunda edición es de 1800, es de... Bueno, ¿dónde está la nota esa? Cientos... Creo que era la 309 o 319, no estoy muy seguro. No, la 309 no es la 319. Sí, aquí es la 300. Detrás de la nota 319 hay una A que dice: en la tercera y cuarta edición figura aquí la llamada 319 bis. La nota correspondiente es idéntica a la 319 de la segunda edición, excepto la primera frase de la misma, que en aquellas ediciones conserva el número 319. Pero es que en la 319 se habla de la Meeting Act de 1872. ¿Le dio tiempo a Marx a meter en la segunda edición una referencia a una ley del año 1872 que dice que analizarán el tomo segundo? Y la segunda era del 72. 72. La segunda edición. No me acuerdo qué año es. 72, 73, ¿no? Pues en ese caso igual sí. Sí, o sea, yo entiendo que la nota 319 de la segunda edición era IBIT 25, las factorias de presionar, y que en la que fue aprobada el 12 de agosto, y que la 319 bis era lo que sigue, ¿vale? De regular las funciones de tal, y ahí ya sí que introduce en la segunda edición, en la nota bis, que es un agregado de la segunda edición, la referencia a 1872. Es del año 72, vale, claro. Por cierto, que a lo largo del texto ha ido diciendo, bueno, esto lo voy a desarrollar en el tomo 3, esto lo voy a desarrollar en el tomo 3, y aquí dice que en el tomo 2, que yo recuerden, no desarrolla el tema del tomo 2. Pero el tomo 3 es por la agricultura, ¿no? Las distintas. Tomo 3 es, digamos, la aplicación. Cuando general. hace la referencia al tomo 3 es en temas de agricultura, que también, o sea, esto ya lo y del dinero, del crédito y algunos otros documentos. O sea, que no sé, igual son cosas distintas. Pero bueno, igual. Sí. Cierto que yo no sé cómo es la edición nueva ahora, pero en las páginas 601 en adelante es sobre todo la nota a pie de página esa enorme que tiene y que queda 3 líneas arriba, pero ojo, esas 3 líneas son súper interesantes. Comienza en la página 601. Dice: la generalización del cuerpo de leyes fabriles como medio físico y espiritual de protección a la clase obrera se ha vuelto inevitable. O sea, la generalización de las leyes fabriles es inevitable. ¿Por qué? Pues por lo que es de las barreras naturales que comentábamos antes. Lo que para el capitalista se presenta como una barrera natural es en realidad un límite a la propia expansión de las fuerzas productivas. Interviene la ley fabril, que incita al cambio tecnológico, a la innovación, a la desaparición de esas formas menos desarrolladas del trabajo doméstico y del trabajo manufacturero, de la pequeña empresa, y el desarrollo de la gran industria, de la fábrica, donde el obrero colectivo pues, puede expresarse como clase obrera, etc. Por cierto, de nuevo, no se entiende cómo desde una perspectiva, digamos, marxista, se pueda defender la pequeña industria, o el comercio
se critica la existencia de Mercadona y de Lidl para defender pues la fruta, no sé, tampoco, porque la panadería. La panadería de la esquina. Trabaja 12 horas. Oiga, es que ¿quién gana más? ¿El empleado a tiempo parcial que tiene el panadero o los trabajadores de Mercadona? ¿Quiénes tienen mejores condiciones de trabajo? Dice, dicha generalización generaliza y acelera la transformación de procesos laborales dispersos, ejecutados en escala diminuta, en procesos de trabajo combinados, efectuados en una escala social grande. Esto es, acelera la concentración del capital y el imperio exclusivo del régimen fabril. Destruye todas las formas tradicionales y de transición tras las cuales el capital todavía estaba semioculto y la sustituye por la dominación directa sin tapujo. La legislación fabril generaliza también la lucha directa contra esa dominación, acrecienta por el enorme estímulo que para la técnica significa la limitación y regulación de la jornada laboral, la anarquía y las catástrofes de la producción capitalista. Interesante esto. La barrera natural es superada y el problema estructural que representa la barrera superada, la barrera natural, que la hace trabajar a la gente 16 horas, que las embrutece y no se pueden reproducir, es superada por la ley fabril. La ley fabril favorece la concentración, permite eliminar las formas más brutales de la esclavitud del obrero, las más brutales, pero al mismo tiempo aumenta la anarquía y las catástrofes de la producción capitalista, lo que desarrolla en el topo 3, como el proceso de sustitución de mano de obra por capital, tal. Al aniquilar las esferas de la pequeña empresa de la industria domiciliaria, aniquila también los últimos refugios de los supernumerarios y con ello la válvula de seguridad de todo el mecanismo social. Hace madurar las contradicciones y antagonismos de la forma capitalista de ese proceso y por ende al mismo tiempo los elementos creadores de la nueva sociedad y los factores que trastocan la sociedad vieja. Muy interesante toda esta frase, esta frase que está en 8 páginas puesta, es una frase, por el tema del famoso reformismo. Y aquí lo que está diciendo es que la reforma, en la medida en que la reforma vaya a facilitar el desarrollo tecnológico y de la concentración del capital, acelera las propias contradicciones del capital. O sea, no hay contradicción entre reforma y lo que dicen en un momento en que la clase obrera toma el poder. El momento revolucionario. No hay contradicción. Al revés. Cuando sí habría contradicción es si la reforma se plantea para intentar frenar el proceso de desarrollo tecnológico del capitalismo, el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas bajo el modo de producción capitalista. Ahí sí. Una reforma que intente frenar. Por ejemplo, en defensa del pequeño comercio ante la intromisión de los grandes supermercados, o la defensa del pequeño productor agrícola ante las grandes explotaciones, o la defensa del cerdo de cercanía frente a las explotaciones, porque ahora está de moda, frente a las macrogranjas. Bueno, pues igual resulta que es un planteamiento que se presenta como muy progresista, pero que en realidad lo que hace es limitar el afloramiento de las contradicciones profundas del capital. Cuidado con eso, tendría que comentar que a mí me parece bastante curioso, bueno, no es curioso, es evidente porque esto también es una continuidad a lo largo de más, pero que, por ejemplo, o sea, de todo lo que tú has dicho y otra cosa que tú no has citado, que es la nota de Owen, que está muy al final del todo, y es muy curioso, o a mí por lo menos me llama mucho la contradicción, o sea, en ese sentido, o sea, todo lo que hemos, yo me incluyo, todo lo que hemos retrocedido en plan, los marxistas, en cuanto digamos análisis político y análisis de la realidad, que es el hecho de, frente al apocalipsis, que es la industrialización, tengas, digamos, unos cantos de sirena, incluso dentro de, digamos, de ciertas corrientes de socialismo, como puede ser luego que es, no, bueno, esto sí, pero con cooperativas, esto es, digamos, como la semilla de la que va a germinar la nueva sociedad, más diga, no, eso es un ejercicio de, ¿no?, no sé, sí, o sea, es un ejercicio racional, ¿no? Porque dicen en algún momento, no, son elementos aislados de transformación, es lo que dicen.
Sí, sí, no es el proceso general de esta sí, situación. pero luego también lo que dice y le critica es eso, que pues esas tendencias eso, que se producen muy en contra, a favor de la industria artesanal y demás, en contra de la gran industria, que más diga, bueno, no, o sea, es que ellos, la transformación social va a ir por aquí, muchos factores, porque, bueno, entre otras cosas, pues también genera al proletariado como clase universal y esas movidas que llegaremos. Pero sobre todo porque, o sea, lo que ves, digamos, como que el capital, o sea, por utilizar una analogía, ¿no? Que el capitalismo es un tren que va a 1000 kilómetros por hora y que con ciertas reformas o con eso, con intentar como limitar su escala, pues en vez de desarrollar las contradicciones inherentes que tiene, pues es como, yo qué sé, intentar parar un tren que va a 100 kilómetros por hora poniéndole ramitas a las vías. No, pero es que esta cita de Owen también es muy interesante porque dice, una cosa es Owen y otra cosa es sus seguidores. Con los que de hecho no está de acuerdo. Por lo que Y dice Owen, que no está de acuerdo con sus seguidores, parte de no sé qué ilusiones sobre esto y parte de la forma más desarrollada del modo de producción capitalista, que es el sistema fabril. Mientras que sus seguidores dicen, no, la cooperativa para mantener pues el pseudogremialismo, el artesanado, la manufactura, un cierto control. Dice, no. En la medida que es viable, elementos aislados de transformación lo serán partiendo de la forma más desarrollada del capital, no pretendiendo utilizar determinados elementos, como los seguidores de Owen, para frenar o limitar el impacto de esas formas más desarrolladas del capital. Y es cierto que hoy en día, bueno, no, hay de todo, Pues hay mucho de eso. pero hay, por ejemplo, todo el discurso sobre el tercer sector, o una parte del discurso sobre el tercer sector, se basa en eso, en una cierta defensa de formas periclitadas de relación social que no se corresponden ya con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Eso parte del cooperativismo, no todo, porque también está Mondragón, etcétera, es una gran industria, ¿no? Pero parte del cooperativismo también sigue manteniendo esas ilusiones. ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor? Por eso todo ello, si uno no te claro. escucha. O sea, el problema o no sé, o la dificultad que le veo a eso es que si bien, o sea, universaliza o sea, no sé, como el capital universaliza una forma de explotación, pues igual, ¿no? O en modos, digo, para todos, ¿no? O sea, o sea, creo que eso, o sea, no sé cómo, luego, en qué momento se puede volver positivo o favorable para la clase trabajadora o cómo se revierte esa situación. O sea, es como, y sin hacer evidentemente una defensa del pequeño comercio o de las fábricas en las que, o sea, no sé, que es local y que está ahí, que sin hacer, o sea, porque entiendo también lo que planteas, o sea, sí que creo que tienen la cuestión de que, pues que esa cercanía y ese ser parte del proceso de producción creo que hace o sea, que normalmente suele suponer una clase trabajadora más consciente. O sea, y más consciente del proceso de trabajo, aquí como cuando habla, ¿no?, de la educación, de cómo la educación podría incluir el trabajo manual sin ningún problema. Pero claro, debería ser un tipo de trabajo manual. Entonces, yo no sé cómo, cuando destruyes todo eso, luego, cómo pasas a una nueva situación. O sea, o sea, las relaciones sociales también han cambiado, o sea, ¿cómo se hace eso? Me parece, o sea, como dificultoso, no sé. Tampoco creo que se pueda, o sea, tampoco creo que la fantasía de que, o sea, no se puede volver a un sistema de producción anterior, ni eso es una fantasía que no tiene ningún tipo de sentido tampoco. Pero sí que creo que genera una serie de problemas a los que me parece muy difícil hacer frente y que son los problemas, de hecho, a los que tenemos que hacer frente hoy. Y que, pues no sé, cómo. Sí, eso.
al final lo dice de forma bastante clara. Esos problemas se les da la vuelta o se continúa con su desarrollo con la toma del poder político de la clase obrera, o sea, con la revolución, ¿no? Al final, la gran industria, el desarrollo de la gran industria supone un desarrollo respecto a la época fabril, en tanto en cuanto pues crea una nueva serie de circunstancias y condiciones en el modo de producción social, en el cual aparece esa posibilidad de acabar con la división del trabajo que crea la manufactura, aparece esa universalización de la clase trabajadora en su explotación y en su relación con el proceso de metabolismo social. Aparecen todos estos elementos que son, por así decirlo, inherentes al sistema fabril. El sistema fabril, de por sí, por su propia naturaleza, pues tiene esas cuestiones de carácter técnico en sí incluidas. Esto, bajo su forma capitalista, como insiste varias veces a lo largo de este capítulo, por un lado está lo que es la fábrica en sí, sus condiciones técnicas objetivas y luego la forma que toma bajo el desarrollo capitalista, choca con otra tendencia del capitalismo, que es a esa unilateralización del trabajador, a esa expropiación del trabajador de toda participación en el proceso de producción social, de esa autonomía del trabajador, a ese desarrollo, a esa explotación, como ya nos demuestra, absolutamente absurda, desproporcionada de la fuerza de trabajo, a esas trabas que le pone incluso al propio desarrollo del proceso técnico, por las contradicciones que hemos venido comentando de que pues, en ocasiones el proceso técnico podría introducir mejoras considerables a la productividad, etcétera, pero no se realiza porque es más rentable explotar de forma más brutal la fuerza de trabajo, o que no se ponga una barrera de proteger los brazos de la gente porque te sale más barato no ponerla porque te da igual que esa gente pierda esos brazos. O sea, choca ahí un aspecto de la gran industria con otro aspecto de la gran industria de forma capitalista, se crea esa contradicción, aparece toda esa serie de contradicciones que destruyen las formas sociales precedentes, que destruyen la familia, vuelven la cosa más vil que vayas a encontrar, la relación paternal, acaban con la comunidad, acaban con la tierra, acaban con la capacidad y el desarrollo del obrero, acaban con todas las relaciones sociales previas, y luego la cuestión no es volver a recuperar eso que se ha perdido, sino que es superar esta contradicción y crear una sociedad nueva, mejor, en la cual estas contradicciones se han resuelto y se desarrolla el aspecto positivo de la gran industria, de este desarrollo técnico inmenso que nos da, de esta base social más igualitaria que nos permite, pues por ejemplo, eso, el desarrollo de una nueva familia, la eliminación de la división del trabajo en la sociedad, etc. Al final no es una cuestión de cómo se recupere todo esto, de cómo se apacigüe este daño que hace, de cómo se tal, sino de cómo se supere, de cómo pasamos por este periodo transitorio, de cómo la clase obrera toma el poder y mediante esa toma del poder y mediante la organización del proceso de producción basado sobre la técnica fabril de otro modo, de un modo socialista, que se crea una sociedad mejor. O sea, has empezado la intervención diciendo que, bueno, que esos problemas pues, se resuelven de forma sencilla con la revolución proletaria. No sencilla. Entonces, quiero decir, y la cuestión, o sea, si no me entendería más, entonces sería que todas estas contradicciones o toda esa destrucción es como el caldo de cultivo para esa revolución. O sea, como que estaría implícito en esa destrucción, esa superación antagónica, pues la clase trabajadora. Eso a mí me genera dudas porque, o sea, yo no sé cómo se puede, o sea, no sé cómo eso puede fraguar. O sea, sí que veo y sí que lo veo históricamente, o sea, quiero decir, pues sí, con la experiencia de la URSS, sí que lo veo, pero creo que, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, que había unos componentes de clase que no los veo tan claros hoy
y que eso pues me hace pensar que no sé cómo, o sea, eso hacia dónde va o cómo se puede construir hoy. O sea, en ese sentido también pues, pensaba la cuestión del trabajo manual, ¿no? de la conciencia ligada al trabajo manual, que o sea, yo no digo que hoy no existe, o sea, que sí, que existe el trabajo manual, pero es un tipo de trabajo pues muy poco, pues está totalmente tercerizada la economía aquí en España y, o sea, quiero decir, eso cómo afecta, porque o sea, nos ha llevado a eso, ¿no? El desarrollo del capital nos ha llevado a eso, a la terciarización. ¿Y qué haces con una clase trabajadora totalmente terciarizada que no, o sea, que encima, pues no sé, o sea, yo lo veo, o sea, me parece complejo. Y me parece complejo a partir de esa destrucción suponer que, y yo no, por eso no digo que hay que volver a modelos anteriores, pero sí que hay que tener como cierta conciencia de lo que es el trabajo, ¿no? Y de lo que, y cómo nos instituye como personas y cómo, pues, que igual tener un comercio que tiene cierto grado de autenticidad frente a las cadenas que son todas iguales, igual a nivel de explotación del trabajador, pues es muchísimo peor pero tiene por lo menos algo de identidad frente a otra cosa más poderosa que aguanta y resiste y no sé, como que esa percepción puede afectar a cómo enfrentar una lucha o a cómo, no sé, me genera muchas dudas. Pero esa identidad tenía también el trabajador gremial. El trabajador que trabajaba para un gremio tenía el orgullo, lo dice Marx en las secciones anteriores que vimos, el orgullo de la, como era el orgullo bueno, pues del trabajo bien hecho, del trabajo artesanal, tal, y la fábrica barre con todo eso. Por lo tanto, y el desarrollo del capitalismo pues ha permitido abrir unas expectativas y unas necesidades y mejorar las condiciones de vida masivas, porque en la época del gremio, pues la gente se moría con 60 años y ahora se muere con 80 en España, por ejemplo, ¿no? Entonces ha habido unos avances espectaculares. Eso sí, se ha perdido el honor del trabajo, o el orgullo. Es que hay un libro del sociólogo el que está casado con la Saskia Sassen, que tiene el título ese, además la palabra esa. Harvey, no. Sí, yo sé quién dice también, pero no me sale el nombre. Pues que no me sale la palabra, pero es el orgullo del trabajo bien hecho, del controlar el propio proceso, bueno, con tus herramientas. Bueno, pero es que eso no deja de ser, es cierto, es verdad, pero no deja de ser una forma arcaica de organizar el trabajo. Richardson, sí. Al final, también, o sea, yo creo que aquí, bueno, o sea, lo que has comentado, ahí entran muchas cosas, o sea, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por un lado, los gremios o la identidad, ¿no? En cuanto a este sector laboral o, pues eso al final supone pues bueno, diluir un poco eso, la universalidad de la clase, o sea, es decir, que el luchar o recuperar por esa, no sé, identidad, ¿no? O no sé, ese aspecto bueno, del trabajo pues que nos identifica con el trabajo, que nos, bueno, esa defensa, ¿no? Que o sea, yo veo que es reaccionar en cuanto que supone intereses particulares, ¿no? O sea, colectivos X, ¿no? Que no es generalizable, es decir, que diluye un poco ese contenido clasista, ¿no? O sea, que por ese lado, o sea, se puede tener en cuenta esto. Luego también has comentado que te cuesta ver elementos progresistas o progresivos del desarrollo del capitalismo, ¿no? Que hemos comentado, pero claro, es que hay que, o sea, yo creo que es
un ejercicio complicado, ¿no? Pero al final en toda contradicción el el aspecto positivo y negativo de la contradicción, ¿no? Entonces hay que ver, claro, en este caso hemos leído, también por traerlo un poco al texto, que hemos visto cómo Marx ve en el desarrollo de algunas contradicciones y en concreto, pues, la producción social, ¿no? Cada vez más social, pero por otro lado, como eso, el producto, si el producto del trabajo es privado, ¿no? Como el obrero posibilita o abre la puerta a, pues eso, nuevas formas de producción y organización social, como, entre otras cosas, pues el obrero colectivo, ¿no? Como genera, pues como nunca ha visto antes, pues sí, o sea, posibilita pues menos trabajo, un producto de trabajo o sea, que tiene mucho más valor, ¿no? Pero esto choca con pues cómo está el obrero ante el proceso de producción, ¿no? O sea, obviamente hay diferentes contradicciones, pero hay que entender en ese sistema de contradicciones pues los diferentes elementos y sobre todo pues que hay contradicciones que se pueden resolver antes que otras. O sea, ¿por qué? Pues por el acceso, ¿no? A ellas. Y en el caso de, o sea, yo entiendo que eso, pues, las dudas, pues lo complicado que es, ¿no? Lo que comentas en un contexto como el que estamos ahora, ¿no? Pero eso, pues por ejemplo, en cuanto al trabajo eso, artesanal, como pues yo veo más eso, que no tenemos en cuenta a lo que alimenta o a lo que conduce, ¿no? Que es, por ejemplo, pues, el trabajo, es que no sé qué ejemplo poner, pero pues ese reforzamiento, pues el mirar, pues tener unas cortas miras, no sé, Corporativismo. corporativismo. Sí, sí. Cuando hablas de que divide la universidad de la clase, o sea, la realidad es, en lo concreto, que los trabajadores del metal no van a salir a pelear por los requisitos, o sea, la mejora de los beneficios, o sea, las mejoras de las condiciones laborales de los ganaderos de leche. O sea, quiero decir, en la práctica, o sea, puede haber una huelga general, puede haber una, pero quiero decir, hay sectores y hay una serie de, pues que tiene también lógica porque, o sea, tú no puedes comprender tampoco cuál es la realidad de toda la clase trabajadora. Entonces, bueno, eso es, o sea, impracticable, vamos. Una cosa es que tú tengas, que seas, o sea, que haya conciencia de clase general, pero luego no es, o sea, esa conciencia de clase, o sea, en muy pocos casos, o bueno, en un caso ya igual culminante puede llegar a ser decisiva, pero en la práctica diaria hay sectores. Luego, en un momento, has hecho contradicciones que pueden ser solucionadas, pero es que estamos hablando de todo lo contrario. Estamos hablando de que las contradicciones no se pueden en ningún caso. O sea, que hay que dejar que se desarrollen. Hay que dejar que, o sea, o sea, eso es como lo contrario de lo que estábamos hablando. Y luego, yo no me estaba refiriendo al trabajo artesanal, yo me estaba refiriendo a, como hemos venido leyendo, a ese carácter subjetivo del trabajo que con el avance de la maquinaria pasa a ser objetivo. O sea, ese es como, a mí eso me preocupa qué supone eso, qué supone a nivel de, pues eso, de conciencia, vamos. Yo solo, y ya os dejo solo en cuanto a lo que has dicho ¿no? De que, claro, es que los obreros del metal, o sea, tienden al corporativismo también porque el mismo, actualmente el movimiento obrero, o sea, busca, pues eso, en su desarrollo mismo, pues busca mejores condiciones, ¿no? De su rama de producción. O sea, quiero decir, está sectoralizado, está totalmente corporativizado el sindicalismo tradicional o las huelgas como otros tipos de sindicalismo. O sea, que eso también quería comentar porque realmente, o sea, que sí, que igual tú dices en qué se expresa, ¿no? En lo inmediato. Pues en eso, o sea, en eso, un poco. Yo es lo que he entendido, o sea, que eso sin más. Yo, por comentar, que soy muy breve, ¿eh? O sea, no voy a entrar como más en el esto general porque en general estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero me agarra mucho que pongas el ejemplo específico de los
los obreros del metal y los ganaderos de leche, porque ese ejemplo específico es, objetivamente, por ejemplo, mentira. En dos casos muy específicos, que ya no es uno, son dos. Es, por ejemplo, cuando hubo hace un año o dos, no sé cuándo hubo, creo que hace un año, de los cristos estos de las huelgas agrarias, por ejemplo, ahí hubo una colaboración bastante activa de todos los obreros que habían estado, de todos los sindicatos y todas las células, que es verdad, de manera no generalizada, y digamos, el último persona de esto no estaba ahí súper politizado, porque pues, evidentemente las luchas económicas son luchas económicas y por eso se necesita introducir una conciencia desde fuera, pero ese es otro tema. Pero digamos, se da una colaboración directa entre los sindicatos que se han organizado en los obreros del metal y, por ejemplo, el sindicato M, que es un sindicato de agricultores de Euskal Herria. O otro ejemplo, por ejemplo, que se me puede ocurrir, que son los obreros de Mekaner, que es una fábrica de Urduli de tubos, no sé, pero bueno, en este metal, que digamos que también han colaborado bastante activamente, porque bueno, ellos también están en un proceso un poco de medio cooperativizar la empresa para que no se la vendan por él, pero bueno, por diferentes razones y por una dinámica propia de movidas de lab, que a las cuales no voy a entrar, sí que ha tenido cierta relación bastante cercana con los agricultores y con los agricultores o los ganaderos digamos, de la comarca de la zona de Urul. ¿Y eso nos llevaría a la revolución? No sé. Porque empezamos burguesía no con la precisamente de la revolución mano. planteada por... O sea, no sé, De los ganaderos. Yo no he dicho que no se vayan, o sea, que no puedan cooperar o que no puedan solidarizarse mutuamente. Exactamente. He dicho que no van a salir por el otro simplemente. O sea, quiero decir, que esa universidad, hay que tomar un poco entre comillas esa idea de conciencia, o sea, porque o sea, simplemente era la cuestión entre lo concreto y lo general. O sea, que si hablas de conciencia de clase, o sea, porque veníamos de una cosa previa que era lo de, pues que Amaya me había dicho que no, entonces es que no, eso va en contra de la conciencia general de clase. Bueno, vamos a ver, luego en lo concreto, ¿en qué se materializa esa conciencia general de clase? Sí. En sectores concretos que en algún momento pueden llegar sí, a solidarizarse, pero no va a salir, o sea, ¿por qué? Se solidarice indudablemente. Que lo mejor sería, o sea, que yo entiendo que en un punto culminante esa clase trabajadora deberá, o sea, deberá ser pues, más general, o sea, será la cuestión de clase generalizada, ¿no? Lo que pueda, o sea, que eso, por eso he dicho lo culminante, pero en el día a día, o sea, son sectores que se pueden solidarizar mutuamente unos entre ellos, pero apelar a esa conciencia general, pues me parece impracticable, y eso es lo que he dicho. Sí, bueno, yo por traer la ortodoxia. Ahí, Vamos a... Sí, muy bien. Bueno, si queremos tomar algo. 2 minutos y nos vamos. Muy buena exposición. Dale, antes de que corte la Silvia. Por traer un poco la ortodoxia, o sea, al final todas estas cuestiones de cómo se desarrolle... Al final, todas estas cuestiones de cómo se desarrolle la conciencia de los elementos particulares de la clase obrera que estén sometidos a empresas más grandes, más pequeñas, al segundo sector, al tercer sector, etcétera, son cuestiones políticamente relevantes en cuanto a la práctica política, pero al final la realidad es que la revolución proletaria se va a hacer partiendo de las condiciones del modo de producción capitalista, es decir, con un proletariado disgregado políticamente, desarmado de base por el capitalismo, y por lo tanto solo se puede hacer mediante la vía de la ciencia proletaria, de la ciencia comunista, que es el motor de la revolución y el medio en el cual ese motor vaya a expresarse, pues a lo mejor será más favorable si existe espontáneamente una mayor cantidad de lucha de clase, etcétera, pero también es más favorable cuando hay una mayor tasa de alfabetización, como hoy en día en comparación con 1917 en Rusia. Son factores que afectan a la inmediatez política, pero la centralidad sigue siendo la ciencia. Yo quiero decir 2 cosas del texto, porque no estamos desviando. Una, que Marx adelantó muchas cosas que iban a ocurrir después, pero no las adelantó todas. Es decir, lo que ha demostrado el capitalismo del siglo XX es que puede superar muchas barreras naturales mediante la intervención pública. Por ejemplo, Marx habla en la página 594 de cómo cuando la clase obrera tome el poder desarrollará la formación profesional. Y eso lo desarrolló el capital. Pero también quiero terminar con una frase que me parece lapidaria, que es la última frase de la supercita esa de muchas páginas, donde está el debate entre los diputados, empresarios y los mineros.
Y la última que pone Marx dice, por último, le pregunta el diputado, ¿no pueden ustedes, los obreros, salvaguardar sus propios intereses sin recurrir a la ayuda del gobierno? Y dice el minero, no. Así creo que también es importante tenerla en la cabeza para reflexionar sobre lo que dice Marx y sobre lo que ha ocurrido en el desarrollo del capital, de la legislación fabril, de la legislación laboral y muchas cosas, y el potencial que todavía tiene el capital para seguir aquí presente durante mucho tiempo. Bueno, pero seguro que Marx no imagina, o sea, que no veía la formación profesional actual como... Ah, bueno, claro. Marx habla de la combinación de trabajo y educación en un futuro socialista. Imaginaba que no le quedaba mucho bueno, recorrido al capital. Yo creo que... hasta la siguiente.